Agricultores, ganaderos, transportistas, pescadores, profesores, prácticamente todo el mundo se ha echado en la calle ante una situación de colapso total. La crisis económica es brutal y la respuesta por parte del Ejecutivo es que mañana nos reuniremos y ya veremos si tomamos alguna decisión. Lo que necesita el Gobierno de España es decisiones firmes, agarrar el toro por los cuernos. La situación es insostenible, la gente se ha echado a la calle y estamos ante la tormenta perfecta. ¿Cuál va a ser la respuesta por parte de un Gobierno responsable? Lo vamos a analizar aquí en 7 al día, información con criterio. Pues uno de esos sectores que está en pie de guerra es el del transporte. El incremento del precio de la gasolina hace su actividad prácticamente imposible. Laura Rivas. Sí, Luis, situación insostenible. Hoy, segundo día de huelga de transportes. Está previsto que el paro dure aproximadamente toda la semana. Desde ayer por la noche, desde hoy a primera hora, ha habido marchas lentas en la M40, en la M50, en las principales carreteras de Madrid y también en distintos puntos de nuestro país. Nosotros hoy estamos dentro de un camión, dentro del sector transportes. Estaremos con un transportista en unos minutos en una marcha lenta que acaba de dar comienzo y que va a partir a las principales carreteras madrileñas. En unos minutos se lo contamos desde aquí, desde dentro de un camión, en primera persona. Gracias, Laura. Luego volvemos contigo y también ganaderos y agricultores están manifestándose. Dicen que los números no les dan. Rocío Hernández. No escucho, se ha cortado. Y adelante, Rocío. Bueno, pues vamos a intentar recuperar esa comunicación con nuestra compañera Rocío. También los profesores en Cataluña están en pie de guerra. Hoy se han manifestado, reclaman de todo, pero también que se cumpla la sentencia del Supremo, que exige que al menos el 25% de la educación sea en español. Marre Leirado. Sí, una concentración de profesores recorre a estas horas las calles de Barcelona. Justo en este momento la cabecera está llegando al Departamento de Educación para pedir la dimisión de Cambray. Enseguida os daremos más detalles. Bueno, creo que ahora sí podemos recuperar la comunicación con Rocío y esa manifestación de agricultores y ganaderos. Adelante, Rocío. Buenos días, Luis. Los profesionales del campo dicen basta y por ello la Unión de Agricultores y Ganaderos han convocado hoy una manifestación desde la Puerta de Alcalá hasta el Ministerio de Agricultura por los altos costes de producción. Dicen que han subido el precio del combustible, de la electricidad, de los fertilizantes y que sus productos cuestan lo mismo o igual que antes de 15 y 20 años. Nosotros estamos en directo en esta manifestación y por eso en breves momentos os pedimos paso, compañeros, para que podamos hablar con agricultores y ganaderos. Gracias, Rocío. Enseguida volvemos a esa manifestación y atención a Ucrania porque el asunto se calienta por segundos. Rusia ha pedido ayuda a China. ¿Cuál es la última hora? Lucía Bajo. Sí, hoy martes 15 de marzo Ucrania y Rusia justo llevan 20 días en guerra. Esta madrugada Rusia ha bombardeado las dos mayores ciudades de Ucrania, Kiev y Kharkov. Los misiles han arrasado con varios edificios de viviendas. Al menos 19 personas han muerto y otras 9 han resultado heridas como consecuencia de un bombardeo en una torre de televisión ubicada en Rivne, al oeste de Kiev. Estados Unidos cree que China prestará ayuda militar a Rusia, pero Rusia y China lo niegan. Desde 7NN les iremos ampliando la información. Gracias, Lucía. Luego volvemos también contigo y atención porque desde Naciones Unidas advierte que la guerra nuclear es posible, no es un escenario descartable. Vamos a escucharlo. Elevar la alerta de las fuerzas nucleares es algo escalofriante. La posibilidad de un conflicto nuclear que alguna vez fue impensable está otra vez en la esfera de lo posible. Bueno, pues vamos a analizar todos estos temas. Tenemos con nosotros a Pedro Fernández Barbadillo. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, pues la guerra se calienta cada día más y parece que se estanca, que parece que se va a cronificar. Hombre, probablemente de lo poco que podamos decir con certeza, ya que hemos fallado en tantos pronósticos sobre esta guerra, es que el ejército ruso no va a entrar en Kiev.
ha aprendido no solo de las batallas de la Segunda Guerra Mundial, Berlín, Stalingrado, sino también del sitio de Grozny, en el que penetraron tropas y tropas de a pie, de infantería y también blindados, y fue un desastre mayúsculo por el número de bajas. Y probablemente eso es lo que vaya a hacer en Kiev, tender un cerco que no deje completamente rodeada la ciudad para que los civiles salgan y bombardearla de manera periódica, pues como medio de presión para estas negociaciones en las que siguen con los ucranianos. Hoy hay Consejo de Ministros, Pedro, y supuestamente el gobierno va a tomar medidas para paliar los efectos de la guerra. Supuestamente. Pero supuestamente digo porque ayer el presidente lo que dijo es que bueno, que se iba a reunir con los sindicatos, con los agentes sociales, con los distintos partidos políticos, con las comunidades autónomas, con la cogobernanza, que él iba a ser la gran solución a los problemas de la guerra, pero da la sensación de que bueno, que va a reunirse, a pensar, a repensar, que luego ya veremos, que mañana quizás, que luego ya veremos, pero que decisiones hoy no se van a tomar. Y hoy hay que pagar la gasolina, hoy hay que sacar la flota para pescar, hoy hay que tomar decisiones. Hoy ha subido la bombona de butano, que ya está a 18 euros, cuando a finales de diciembre pues estaba a 15 y pico, se ha subido casi el 10% en 3 meses escasos. Bueno, ya sabes lo que decía Napoleón, cuando quiero hacer las cosas las hago, y cuando no las quiero hacer nombro un comité. Parece que esta es la política de Pedro Sánchez. Fíjate que el año pasado Hacienda ingresó por combustibles 11.492 millones de euros. Y este febrero pagó en pensiones contributivas algo más de 10.000 millones. Menudo Oye, 11.000 millones, o sea, Menudo. ¿quién va a renunciar a 11.000 milloncejos del ala? No, 11.000 milloncejos y subiendo. Álvaro Peña se suma a nuestra mesa. Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas. Buenos días. Muy buenas. Bueno, quiero que veamos unas imágenes de ese conflicto en Ucrania, de una explosión que es realmente impactante. Bueno, pues hay quien decía que vamos a ver una guerra híbrida y cosas así. No, es guerra convencional con bombas y explosiones como la que estamos viendo y desgraciadamente, con muchos fallecidos. Vamos a repasar cuál es la última hora. Lucía Bajo. Los representantes de los gobiernos de Estados Unidos y China se han reunido hoy en Roma durante 8 horas para abordar la guerra en Ucrania. En esa reunión, Estados Unidos ha sospechado una supuesta petición de ayuda militar de Moscú a Pekín. De hecho, han comunicado a sus aliados que China está dispuesta a ayudar a China y advierte de que son líneas rojas. Sin embargo, esta información China la califica de bulo. George Soros ha llamado a combatir a Rusia y China. Además, los primeros ministros de Polonia, República Checa y Eslovenia han avisado que viajarán hoy a Kiev para reunirse con Zelensky. El objetivo de la cita es confirmar el apoyo inequívoco de toda la Unión Europea a la soberanía e independencia de Ucrania y presentar un amplio paquete de ayudas. Además, Rusia cierra la red social Instagram después de prohibir Facebook, Twitter, para evitar por llamar a la violencia y el asesinato de rusos. Las influencers consideran que están arrestando su vida. Mientras tanto, en España, Luis, el gobierno de Sánchez ha retenido en el puerto de Barcelona el yate de un oligarca ruso valorado en 140 millones de euros porque pertenece al director de la mayor exportadora de armas de Rusia. Sánchez tiene pensado inmovilizar esta embarcación y asegura que habrá más sanciones de este tipo. Según el gobierno de Ucrania, ya se han evacuado 548.000 personas de las zonas de conflicto en las últimas semanas. Desde 7NN, como ya te digo, Luis, y os iremos ampliando la información. Gracias, Lucía. Bueno, Álvaro, enseguida me hablas sobre la relación entre Rusia y China, que la verdad es que me inquieta mucho, y también sobre la posición de Soros, que me ha generado muchas incógnitas, pero nos vamos a ir al Congreso de los Diputados porque ahora mismo está compareciendo Iván Espinosa dos Monteros hablando precisamente del precio de la luz. Lo dijo un periodista pues, de izquierdas. Otro periodista poco sospechoso dijo ayer en otra tertulia, dijo: han caído las caretas, esta globalización a la ligera, sin tener en cuenta la soberanía de productos energéticos, sin tener en cuenta los derechos humanos. Toda la razón.
tienen toda la razón. En general, cuando llegan a las conclusiones que Vox lleva defendiendo mucho tiempo, suelen tener razón. Pero es terrible, y esto ya lo digo sin ninguna ironía, que hayan sido necesarias primero una pandemia, después una guerra, para poner sobre la mesa una realidad a la que antes, a pesar de las aletas de Vox, parece que algunos medios y muchos políticos le daban la espalda. Y es que una nación no puede ser dependiente en términos comerciales, industriales, alimentarios, energéticos. No puede ser que más del 40% de nuestros medicamentos se fabriquen fuera, que dependamos para comer o para alimentar nuestro ganado de la producción de otros países, que dependamos de la voluntad de otros gobernantes para tener luz, para llenar el depósito de gasolina, para tener piezas y componentes para nuestra industria. España necesita soberanía energética, España necesita soberanía alimentaria, España necesita soberanía industrial. Y se puede conseguir. Ahora que ya parece que empieza a haber un consenso en el diagnóstico, vayamos a por la solución. Una solución que, desde luego, en Vox tenemos clara. No a la Agenda 2030, que nos ha traído hasta aquí, y sí a la Agenda España, que nos sacará de la situación en la que estamos. Por eso hemos registrado la semana pasada una iniciativa que les podemos hacer llegar, una iniciativa, como digo, en apoyo del sector primario español, de la dirección exactamente contraria a esta Agenda 2030 que se ha convertido en el triste catecismo del consenso progre. El campo español, por centrarlo en la soberanía alimentaria, el campo español supone más del 10% del Producto Interior Bruto de nuestra nación. Tiene un valor añadido bruto de más de 100.000 millones de euros. Pues estamos asistiendo en directo a esa rueda de prensa donde Iván Espinosa Los Monteros, portavoz del Grupo Vox en el Congreso de los Diputados, está pidiendo soberanía alimentaria, energética e industrial. Exactamente lo que están pidiendo ganaderos y agricultores en la calle. Nos vamos a ir a esa manifestación con nuestra compañera Rocío Hernández. Adelante, Buenos Rocío. días, Luis. Como decíamos, el campo ha dicho basta, y por eso Unión de Agricultores y Ganaderos ha convocado una manifestación que ha ido desde las calles de Madrid, desde la Puerta de Alcalá, hasta ahora hasta el Ministerio de Agricultura. Como veis, acaba de llegar a las puertas de este ministerio y en este momento, desde Unión de Agricultores y Ganaderos se va a proceder a la lectura de un manifiesto con las peticiones que le quieren hacer al ministro Luis Planas, porque dicen su situación es completamente insostenible. Nosotros durante toda la mañana, Luis, que ha comenzado a las 11, hemos estado hablando con agricultores, con ganaderos, y nos dicen que están ahogados, completamente arruinados. Ha sido la palabra empleada por ellos. De hecho, estamos en directo con algunos de ellos. Buenos días, gracias por atendernos. De nada, muy ¿Cuál bien. es la situación del campo? Cuéntanos. Malísima, estamos produciendo por debajo de coste. Nosotros nos cuesta dinero ir al campo. Es como si a ti te costara dinero trabajar. Con lo que han subido los insumos, el gasóleo, los fertilizantes, nos cuesta dinero trabajar. Entonces, si no se cumple la ley de la cadena alimentaria, lo tenemos que dejar. Nos está costando dinero ir al campo y a la explotación nos cuesta dinero. ¿Usted cómo ve la situación? ¿Qué reivindicaciones le van a pedir ahora al ministro Luis Planas? Le vamos a pedir que nos dé una solución al caso de la sequía. Por ejemplo, en Extremadura estamos sufriendo una sequía que no vamos ni a regar en zona de regadío. Entonces queremos que nos den una solución a quien no vaya a regar, porque nosotros tenemos también que hacer cumplimentar lo que nos exigen para la paz. Si no regamos, también nos quedaremos sin los pagos de la paz. Y son muchos factores por los que hemos venido, no solo por sequía, gasóleo, insumos, etcétera, etcétera. Han subido los costes de producción, ha subido los fertilizantes, ha subido la gasolina, ha subido la electricidad. Todo, hija, todo. Mira, antier es el último día que yo he echado diésel rojo para el tractor a 1,55. A 1,55. Los abonos a 1 euro. Los abonos a 1 euro. La luz, que no hace falta que te diga que tú sabes de sobra lo que ha subido, el tanto por ciento que está, cómo está pagando el megavatio. Nosotros así, ahora mismo con lo que nos cuesta producirla eso y a cómo nos pagan a nosotros los productos que producimos, nosotros concretamente, que somos lo que tengo son frutales, nosotros no podemos. A los precios que nos pagan la fruta, así no se puede tirar con los precios que están los combustibles. ¿Qué expectativas tienen de cara al domingo a esta gran manifestación rural que se esperan 200.000 personas? Pues hija, yo no sé, pues imagino que los que vengan, que también viene por lo visto la gente del toro de Lidia y de Lidia y la caza y eso, pues me imagino que vienen los hombres, los que vengan los demás, vienen a reivindicar más o menos lo mismo. Muchísimas gracias por atendernos. Vamos a seguir preguntando por aquí, Luis, porque si me acompañáis. Buenos días, le podemos hacer una preguntita rápida. ¿Ustedes qué reivindican hoy aquí? ¿Qué piden ahora mismo de cara al Ministerio? Acompañando a la anarquía a los agricultores. ¿Usted es agricultor, señor? Yo sí soy agricultor. ¿Y qué situación vive ahora mismo? Bueno, pues la situación es un poco agravante porque los precios de producción son súper elevados a lo que equivale para las producciones que tenemos, y estamos ahí pues pasándolo mal con la subida de abonos, granos, gasoil y demás, y luego de aquí cuando cojamos el grano no sabemos lo que podrá costar en su día.
y así estamos. También le queremos preguntar a usted, que antes me comentaba, ¿existe competencia desleal con terceros países, ¿verdad? Sí. Usted me decía que se dedicaba al vino, si no recuerdo mal. No, yo a la fruta. Perdón, ya hemos entrevistado a tantos, Luis, cuéntame, ¿cuál era su situación? Me decía que existe competencia desleal con terceros países. Sí, evidentemente, los países que están fuera de la Unión Europea y que acostumbran a traer fruta a la Unión Europea, como puede ser el caso de cítricos, como puede ser el caso de manzana, pera y otras frutas de verano, pues no tienen la reglamentación que tenemos en la Unión Europea, es muy estricta, es muy medioambientalista, defiende mucho el medio ambiente y la naturaleza y por tanto pues eso hace que ellos tengan unos costes de producción mucho más bajos, nosotros tenemos unos costes medioambientales, salariales, sociales mucho más altos y hace que nuestra fruta no sea competitiva. O sea, también es un poco cuestión del consumidor, que el consumidor apueste por la fruta nacional, que apueste por la fruta del país. Pues muchísimas gracias por atendernos, Luis. Como ves, en este momento están esperando ya los últimos manifestantes que llegan aquí a las puertas del Ministerio de Agricultura para proceder a esa lectura del manifiesto con las peticiones al ministro de Agricultura, Luis Planas. Las reivindicaciones están claras. Gracias, Rocío. Gracias, Luis. Gracias. Y además, Pedro, ahora, por ejemplo, se han abierto la puerta a la importación de trigo en Argentina, que antes había muchas restricciones, muchas exigencias, y bueno, ahora ya se ha abierto la puerta. O sea que, y sin embargo, para otros productos, como por ejemplo la fruta de Marruecos, pues prácticamente no hay ninguna exigencia, y con lo cual somos muy poco competitivos, porque claro, ellos, como dicen, no tienen exigencias medioambientales, ni laborales, ni nada. Así es, así es. Hay que insistir en que el campo español, bueno, también otros sectores industriales, lo que pide es igualdad de competencia con estos productos que la Unión Europea, por lobbies, por presiones, por quedar bien, por hacer caridad ajena, caridad con dinero ajeno, pues permiten la entrada de productos alimenticios y también industriales del resto del mundo, desde China hasta las naranjas de Sudáfrica, rebajando unas exigencias que aquí son altísimas y que les impiden a nuestros agricultores y productores competir. Es muy importante que la política agraria comunitaria lo que trata es de garantizar la seguridad alimentaria, que creo que es un buen objetivo, pero creo que también deberíamos de plantearnos en general la soberanía alimentaria y también la energética, porque claro, ahora, Álvaro, nos encontramos en esta situación. Quería preguntarte por el asunto de China y Rusia. China ha ayudado a Ucrania, sin embargo ahora Estados Unidos dice que cuidado porque Rusia ha pedido ayuda a China para ayuda militar para poder combatir, sí, y que eso se podía producir. Y por otro lado, Soros dice que tenemos que combatir a Rusia y a China. Sí, sí. Y a los marcianos. Bueno, bueno, a mí vienen después. Que haya metido en el paquete a China me llama la atención, porque yo siempre he pensado que Soros lo que pretendía era la Agenda 2030, es decir, la hegemonía china. Sí, pero bueno, empezando un poco por el final, claro, Soros en realidad es un representante de la política exterior estadounidense, salvo quizás en el periodo, lógicamente, de Donald Trump, con el que no tenía precisamente una buena relación. Entonces, China es el gran aspirante a ser la potencia mundial, mucho más que Rusia, desde luego. Entonces creo que de ahí viene esa obsesión también por parte de Soros en este caso para meterse con los chinos, ¿no? Aparte de Rusia, que siempre ha sido, pues desde ya la época de la Unión Soviética, siempre ha sido su objetivo principal. Respecto a la ayuda, lo que parece es que Rusia lo que le ha pedido a China, aparte de material militar, porque están teniendo muchísimas pérdidas, están perdiendo muchísimo material, son cosas curiosas como por ejemplo raciones de combate. Porque uno de los problemas principales que han tenido ha sido el tema logístico, la intendencia, y ha ocurrido que tropas se han quedado sin comida, lo cual también demuestra que... Comida preparada, sí. Sí, que el ejército ruso no ha hecho una operación precisamente ejemplar. Bueno, probablemente pensaban que iba a ser una operación de fin de semana y la cosa se está alargando. Se está alargando mucho. Si China ayuda a Rusia, ¿estamos ante la Tercera Guerra Mundial? No creo tampoco. Además, no creo que China juega muy bien sus bazas. ¿Y esa advertencia de Guterres? Está siendo bastante moderado, ¿no? Para lo que se pensaba que iba a ser. Bueno, está wait and see, ¿no? Está observando a ver qué pasa. Sí. Algo muy chino también. Ya se ha movido. La monarquía saudí, una fiel aliada de Estados Unidos, acaba de invitar a Xi Jinping a visitar Riad en mayo. El mayor exportador de petróleo invita a su casa al mayor importador de petróleo del mundo. Se está moviendo el tablero en todo el mundo y aquí estamos con carriles bici y con recetas para quinoa. Bueno, el presidente dijo ayer que había descubierto quiénes eran los Reyes Magos y que iba a invertir 7.200 millones de euros en defensa. Eso sí, para el año que viene, en los presupuestos generales del Estado. Vamos a escucharle.
Nosotros ahora mismo, cuando yo llegué al gobierno, representaba el gasto en defensa en torno a un 1,25% del Producto Interior Bruto. Hoy representa en torno a 1,40% del Producto Interior Bruto. Tenga en cuenta también que hemos sufrido una pandemia y hemos tenido que destinar muchos recursos a lo que lo hemos destinado. Pero en todo caso, creo que el compromiso del Gobierno de España, y eso es lo que le propondré a los grupos parlamentarios cuando presentemos los próximos presupuestos, es aumentar el gasto en defensa y plantear un horizonte en los próximos años para poder cumplir con ese mandato de la OTAN del 2% del Producto Interior Bruto en defensa. Bueno, pues mira, el presidente que ha descubierto que hay que invertir en defensa cuando antes de ayer decía que era un gasto superfluo. Sí. Era alucinante, ¿no? Sí es. Pero bueno, nunca está mal la conversión. Entonces, desde luego, ¿no? Más vale tarde que nunca. Pero sí es curioso. De todos modos, lo que, como bien señalabas, ¿no? El año que viene, y vamos a ver en qué se utiliza ese dinero. Porque... No, y si es verdad. Bueno, y si es verdad. Si es verdad, porque sí, yo hasta que no lo vea no me lo creo. ¿No? Partiendo de esa base. Claro. A mí me ha parecido muy interesante lo que ha comentado Álvaro sobre las relaciones de combate que necesitan los rusos. Hay una frase clásica de Julio César que dice que el buen general no se deja sorprender jamás por el hambre. Entonces aquí los generales rusos han demostrado que no lo habían planeado tan bien. Incluso ya van 3 generales rusos muertos, lo cual es una cifra increíble para lo que llevamos de guerra, ¿no? O sea, algo no ha funcionado desde luego nada bien, y desde luego la retaguardia rusa parece que hace muchos agujeros. Bueno, es que aguantar la logística no es nada fácil. Claro. Tal vez esperasen una invasión, sí. Si quieres hacer han una invasión tenido meses para preparar esto. Claro, sí. Ese es el... También. Es la cuestión también, ¿no? Que es importante. Tal vez esperasen un paseo militar. Creo que más les iban a recibir con flores. Exactamente, como los austriacos a Hitler. Bueno, el presidente anunció que pretendía llevar a Putin al Tribunal Penal Internacional junto con otros países. Ahora me contáis qué es lo que os parece, si eso tiene visos de algo o es pura propaganda. Mañana mismo en el Consejo de Ministros vamos a tramitar la adhesión formal junto con otros 38 países, entre los cuales está Francia, Alemania, los grandes países europeos y también de la comunidad internacional, para que el fiscal de la Corte Penal Internacional investigue los supuestos crímenes de guerra que se están perpetrando en Bueno, pues son declaraciones del presidente de gobierno en La Sexta anoche. No sé si os parece propaganda o realmente eso puede llevar a algún lado. Esto es propaganda pura y dura. Lo siguiente será ver si se está cumpliendo la agenda feminista de la OTAN o alguna tontería de estas. O la Alianza de la Civilización. Sí, Estas son cosas absurdas, como alguna propuesta que ha hecho algún ministro, creo que es uno de Luxemburgo, de matar a Putin, de cometer un magnicidio. Vamos a ver, con Vladimir Putin va a haber que negociar en unos meses, nos guste o no nos guste. Y además, y aunque muera Vladimir Putin, hay que negociar con Rusia, porque esto es un asunto de Rusia, no de Vladimir Putin, por mucho que digan que es que se ha vuelto loco, que si tiene no sé qué problema del cerebro. No, aquí hay una historia imperial de Rusia. Vamos a regresar al Ministerio de Agricultura con nuestra compañera Rocío Hernández, porque está acabando esa manifestación de agricultores y ganaderos. Adelante, Rocío. Sí, buenos días, Luis. En estos momentos está comenzando esa lectura del manifiesto dedicado al ministro de Agricultura, pero nosotros, Luis, os queremos contar que ha llegado gente hasta aquí desde Cataluña, desde Valencia, desde Madrid, extremeños, pero también hasta aquí han venido tractores como este que están viendo en este momento, y de hecho vamos a hablar con dos agricultoras que nos han contado que llevan trabajando en pérdidas muchísimo tiempo. Buenos días, gracias por atendernos. Buenos días. Buenas, me llamo María del Pilar Merino y estamos aquí para pedir precios justos del gasoil porque están a más del doble y no nos podemos permitir arar. Tú me has comentado directamente que habéis trabajado en pérdidas, ya estáis trabajando. Sí, llevamos, yo soy Sagrario Corrales, llevamos ya años a pérdidas y allá, esto ya es el no va más. Con la subida del gasoil y la luz, no hay quien lo aguante. ¿Habéis escuchado falsas promesas por parte de Luis Planas, el ministro de Agricultura? ¿Os ha prometido mucho y luego no os ha dado nada? ¿O directamente vosotros estáis aquí hoy para decirle directamente, ministro, necesitamos esto ya o el campo se muere? No, pues lo que no ha prometido nada, porque además en lo que diga luego no es. O sea, lo que dicen que van a hacer luego no se hace. Y a nosotros, yo soy sobre todo de viñedo. Y no se puede tener el precio que tiene el viñedo, el vino no puede tener el precio que tiene. Es imposible. O sea, directamente, ¿qué le pediría al ministro Luis? Pues lo primero que le pediría a Luis Planas es que haga elecciones al campo ya, para poder recoger a nuestros representantes, quien queremos que realmente negocie con él, no quien ellos quieran a dedo. Porque han escogido a dedo desde hace muchos años que se hicieron elecciones, no ha vuelto a haber elecciones, ni las va a haber de momento, y lo que pedimos son elecciones para nosotros, con la persona que venga a hablar con él, que le comunique lo que son los agricultores queremos.
¿Vosotros consideráis que estáis en una situación completamente insostenible? Nosotros hemos hablado durante toda esta manifestación con agricultores, con ganaderos que nos decían verdaderamente es que esta situación hay que trasladarla a la calle porque no podemos más. No. Es que está de urgencia estamos. Y han desaparecido muchos y más que vamos a desaparecer. Pues muchísimas gracias por atendernos. Compañeros, nosotros seguimos en esta manifestación. Muchísimas gracias. Gracias, Rocío. Enseguida volvemos a otros puntos calientes. Nos vamos a una pequeña pausa publicitaria y volvemos. Agricultores, ganaderos, transportistas, pescadores, estaciones de servicio, todo el mundo está en pie de guerra ante una situación insostenible. Vamos a regresar al Congreso de los Diputados, donde está compareciendo en este mismo momento Iván Espinosa de los Monteros. Sí, muy buenos días. Portavoz en directo para 7 al día. Quería que explicara de una manera más detallada, porque creo que se ha hecho, pero muchos votantes no lo han entendido, muchos ciudadanos, en la cuestión de las mascarillas. ¿Por qué votaron o se abstuvieron la semana pasada en la cuestión que propuso Ciudadanos de retirar las mascarillas en interiores? Ellos defienden que el epígrafo era lo principal en esa cuestión en lo que se retiraban las mascarillas, y ahora ustedes proponen una propuesta, valga la redundancia, para quitar esas mascarillas en interiores. Segunda cuestión, ¿qué tiene que decir aquellos, hacía antes alusión a tertulianos, que defienden que su cuestión o su posicionamiento en cuanto a la crisis migratoria de Ucrania tiene que ver con lo racial, vamos, que las personas blancas y rubias de Ucrania ustedes sí las acogen, pero las personas de otro color, de color negro, vamos a decirlo así, pues ustedes las desprecian en ese sentido, que se está suscitando bastante ese comentario. Y en última cuestión, la señora Rosell, delegada del Gobierno de Violencia de Género, ha dicho que el Gobierno de Castilla y León es muy peligroso para las mujeres. ¿Qué tiene que decir? Muchas gracias. Respecto a esto último, es verdad que el Gobierno de Castilla y León va a ser peligroso para las mujeres podemitas y para los hombres también. Va a ser muy peligroso en general para todos aquellos que llevan viviendo de la ubre del Estado, en este caso la comunidad autónoma, en toda España, a base de victimizarse y luego pedir subvenciones, la creación de chiringuitos, medidas especiales, ayudas a gente que no las necesita. Porque, ¿sabe usted que las mujeres no nacen víctimas? Algunas se victimizan y algunas son víctimas. Algunas, pero la mayoría no. Las mujeres no necesitan una ayuda especial. Las personas que tienen mismas capacidades que otras no necesitan ayuda especial. Hay gente que sí, hay gente que sufre, hay gente que es víctima, hay gente que recibe malos tratos. Eso es por supuesto que necesitan ayuda. Pero lo que no vamos a hacer es subvencionar chiringuitos ni de género, ni de LGTB, ni de feministas, que se quedan con un enorme porcentaje del dinero que se destina a causas que están bien pensadas, pero que se pierden por el camino. Por lo tanto, comprendo su preocupación y la comparto. Las mujeres que forman parte de grupos de ultraizquierda y que tienen asociaciones y chiringuitos subvencionados por el Estado, lo van a tener un poco peor. Las mujeres que sufren violencia de verdad, con nosotros lo van a tener mucho mejor, entre otros motivos, porque pediremos el endurecimiento de las penas para aquellos que son violadores, asesinos o pedrastas, como hemos dicho aquí siempre, y pediremos incluso la introducción de la cadena perpetua para los criminales más execrables. Por tanto, con nosotros, cuando estemos en el Gobierno de la Nación y podamos cambiar el Código Penal, estarán más protegidas. Aquellas que tienen esos chiringuitos montados lo tendrán un poco peor. Respecto a lo que me preguntaba usted de la abstención de la semana pasada en un decreto, en una proposición, mejor dicho, de Ciudadanos de las mascarillas. Mire, esto ustedes, los periodistas que están aquí a diario, lo conocen bien, pero a veces no todos los españoles están tan informados de lo que sucede aquí con frecuencia. Lo que sucede aquí con frecuencia, y lo estaba mencionando antes, es que hay grupos que traen en una sola propuesta ideas que nada tienen que ver. Usted puede traer una propuesta para las mascarillas, como por ejemplo la de eliminar el uso de las mascarillas, y la mezcla en la misma propuesta con otras cosas que nada tienen que ver, como un sistema de recálculo de la revalorización de las pensiones. Mire, no me mezcle usted cosas, porque si me las mezcla es mucho más fácil que uno se abstenga. Puedo estar a favor de una cosa y en contra de la otra de la misma propuesta. Por eso la nuestra es mucho más clara. Nosotros traemos una que es solo mascarillas, sí
¿O no? No la mezclamos ni con las pensiones, no la mezclamos con política exterior, no la mezclamos, por cierto, de manera inconstitucional, como hizo este Gobierno, mezclando un tema con la entrada de Pablo Iglesias en el CNI, cosa que denunciamos ante el Tribunal Constitucional y nos dio la razón. No mezclemos cosas, no utilicemos ese método que, por cierto, el propio Ciudadanos denunciaba, pero ha aplicado en su propia iniciativa, para luego intentar decir que nos hemos abstenido en lo que a ellos les interesa. No, si nos hemos abstenido es porque hay una parte que nos puede gustar, hay una parte que nos puede gustar menos y nada tienen que ver entre sí. Por tanto, y para que no quepa ninguna duda, nuestra proposición es mucho más clara. Solo hablemos de las mascarillas y de la eliminación de su uso. Y así no hay que discutir si las pensiones, si la política exterior, si la cuenca hidrográfica. No, no. Mascarillas. Solo mascarillas, sí o no. Y es muy sencillo. Nosotros somos bastante claros y bastante previsibles. Y finalmente, ha mencionado usted la crisis migratoria en Ucrania y dice que por qué apoyamos a estos auténticos refugiados y no apoyamos la invasión migratoria que se está produciendo contra nuestras fronteras en Ceuta y especialmente en Melilla. Pues precisamente por eso, porque estas personas son refugiados de guerra, son mayoritariamente mujeres, niños y ancianos, son personas que están sufriendo una guerra. No tiene nada que ver con el color de su piel, porque nosotros no tenemos nada en contra de la inmigración legal de personas, sea cual sea su color. Es más, ya hemos dicho muchas veces que nos gustaría favorecer la inmigración de gente que viene del mundo hispano, porque su encaje cultural, idiomático, es mucho más fácil. Y en el mundo hispano pues hay personas de todo tipo de razas y de color. Por lo tanto, no tiene nada que ver con la raza, tiene que ver con el origen. ¿Cuál es el problema de origen? Las personas que están asaltando nuestras vallas no provienen de ninguna guerra, no son mujeres y niños huyendo de la guerra, son más bien personas, hombres, adultos, en edad militar, muchas veces con entrenamiento militar, que están vulnerando, que están masacrando nuestra soberanía a través del asalto a nuestras vallas, y eso nada tiene que ver con gente que está huyendo de una guerra en el seno de Europa. Por tanto, son situaciones completamente distintas y, naturalmente, que apoyamos especialmente a aquellos países que están haciendo un esfuerzo más grande, como es pues Iván Espinosa de los Monteros, haciendo pedagogía y explicando la diferencia entre refugiados y inmigración económica. Muy sencilla. Y también respondiendo a las otras preguntas de nuestro compañero Josué Cárdenas. Bueno, todo este asunto de Ucrania ha generado, como sabemos, una enorme tensión económica. La inflación está absolutamente disparada y si ya antes estábamos mal como consecuencia de la pandemia, esto ha supuesto la puntilla para muchísimas actividades. Los camioneros y transportistas están en pie de guerra, escuchen. Las empresas van a cerrar y nos van a echar a toda la calle. En la mía en concreto hemos alrededor de 50 familias trabajando, viviendo de esa empresa y yo creo que tendrán que cerrar. Yo creo que hay gente por encima de nosotros en la que tiene que tomar decisiones y ver dónde se puede regularizar un poco el tema de los precios. Así, a día de hoy, no podemos seguir. Realmente ya es que llega una tesitura que no se puede. Bueno, pues que no se puede. Lo hemos escuchado a los transportistas, lo hemos escuchado a los agricultores y ganaderos que están trabajando a pérdidas y que obviamente a pérdidas no se puede sostener. Mira, Mercadona ha presentado hoy resultados. Aunque ha aumentado los ingresos, ha ganado en beneficios ya brutos un 6% menos que el año pasado. Factura más y gana menos. Gana menos. ¿Por qué? Porque claro, puedes decir, no, es que les pagan menos a los agricultores. Sí, es verdad que los agricultores, como ellos dicen, están trabajando a pérdidas, pero es que hay una cantidad de gastos que han aumentado para todos. Fíjate que Mercadona le va peor que el año pasado. Exactamente. Bueno, pero es que estos señores no es que les va peor y ahora ya están en números rojos. Y claro, el número rojo no es sostenible. Pero lo que te indica todo esto, Luis, es que tenemos los costes logísticos, tenemos impuestos para todos, que los costes del transporte también les afectan a las empresas distribuidoras. Es decir, se ha montado una estructura económica por parte de multinacionales, lobbies, castas políticas, que lo que hace es sangrar a la gente. Pues hay otro de los sectores que están también en pie de guerra, que son las estaciones de servicios. Tenemos con nosotros al director general de las empresas de estaciones de servicios, Nacho Rabadán, que también han anunciado posibles paros. Señor Rabadán, gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cuál es su reivindicación? Porque yo siempre he tenido entendido que ustedes lo que hacen es coger el precio de importación y aplicarle un margen. ¿Por qué están en una situación difícil?
No es exactamente ese nuestro negocio, al menos el de nuestros asociados. Un matiz, nosotros no estamos planteando posibles paros, estamos diciendo que si la situación sigue tan complicada como está para las pequeñas y medianas empresas que forman parte de este sector, lo que pasará es que no podremos comprar el carburante y entonces habrá cierres puntuales de determinadas estaciones de servicio concretas, especialmente las que menos venden, que no podrán hacer frente a la compra de la siguiente cisterna para luego ponerlo a disposición de nuestros clientes. Nuestra confederación representa a estaciones de servicio independientes. ¿Esto significa que no tengan una imagen reconocible por la mayoría de los ciudadanos? No, la mayoría tienen la imagen de un gran operador de estos que todos conocemos. La cuestión es que la propiedad es de una pyme o micropyme, normalmente de carácter familiar, y que alcanza normalmente un acuerdo con una petrolera para abanderar esa instalación, poner los colores y la marca de esa petrolera y en contraprestación pues se compromete a comprarle el carburante en exclusiva a esa petrolera. Ahora bien, ¿qué sucede? Nosotros nos tenemos que abastecer de ese carburante que luego tenemos que revender en nuestras instalaciones. Nuestros costes de abastecimiento, pues imaginaos lo que ha subido para que los espectadores se hagan una idea. Si nos cuesta llenar el depósito del coche o si a los transportistas les cuesta llenar el depósito del camión, pues imaginad lo que a una pyme del sector le supone llenar los tanques de su estación de servicio, ¿no? Que a lo mejor tienen capacidad para 50.000 litros o lo que sea, ¿no? Esta es la situación. La semana pasada, de un día para otro, nos encontrábamos con sobrecostes a la hora de pedir una cisterna de 6.000 euros, llegando hasta 8 o 9.000 en algunos casos. ¿Qué sucedió la semana pasada? Había empresarios de estaciones de servicio que compraban una cisterna, veían que había subido muchísimo el precio, pero sensibles como son a los problemas que tienen sus clientes, no trasladaban toda esa subida de precio al precio de monolito que ellos marcan en su estación de servicio. ¿Y qué pasaba? Que una vez vendido ese producto, cuando había que pedir otra cisterna, se encontraban con que la siguiente cisterna pues había subido el precio un 10, un 15%. Y directamente una pyme no tenía dinero para pedir esa cisterna. Esa es la situación en la que nos encontrábamos la semana pasada. Han mejorado levemente, pero más o menos es la situación que tenemos a día de hoy y lo que estamos pidiendo a la Administración es una revisión de la fiscalidad que se aplica a los carburantes, pero una revisión urgente, no el 29 de marzo y no veremos a ver de qué manera. O sea, esto tenemos que tomar cartas en el asunto, digo, tenemos como país ya. Sí. Pero ustedes han revisado el precio de los monolitos porque todos lo hemos sentido. De hecho, hay incluso gasolineras que se acercan a los 2 euros o han superado ya los 2 euros. ¿Su problema es de liquidez? Es decir, que se han encontrado ante una crisis de liquidez, ante una subida inesperada de los precios, ¿o hay un problema de verdad de solvencia? No, de liquidez desde luego. Hay un problema de liquidez evidente y hay un estrangulamiento financiero de estas pequeñas y medianas empresas. O sea, pensemos que hay algunas estaciones de servicio, especialmente las ubicadas en zonas rurales y que venden menos litros, pues que allí están trabajando pues la madre, el padre y una hija que les ayuda los fines de semana. Y que se sacan no un beneficio, como podemos entender, empresarial, sino el sueldo para que viva la familia. Si de repente de un día para otro le dices que para abastecerse de ese producto pues tiene que hacer una inversión adicional de 9.000 euros, pues imaginad la situación cuál es, pues catastrófica. Añadido a este problema de liquidez, es verdad que hay un problema de solvencia. Tenemos cada vez más exigencias por parte de la Administración. Están poniendo fecha de caducidad desde la Unión Europea y el Gobierno de España pues también participa en ello, claro. Al motor de combustión nos están diciendo que tenemos que convertirnos en otra cosa. Es la injerencia. Estamos teniendo problemas con esa comunicación. Nacho Rabadán, gracias por atendernos. Bueno, yo creo que la reivindicación está clara. Hay una asfixia de esas pequeñas explotaciones y sencillamente lo que están anunciando es que cuidado porque a lo mejor puede que llegue un momento en que no pueden abrir. Y bueno, ¿y quién sí está ganando dinero? Pues curiosamente, o no, quien está ganando dinero es Hacienda, que se está forrando literalmente con la subida del petróleo. Tiene los detalles, Lucía Abajo. La subida de los carburantes es algo que ya nos está afectando al bolsillo.
Pronto el precio alcanzará los 2 dígitos, pero ¿saben cuánto recauda Hacienda? Nada más ni nada menos que 250 millones de euros más al mes con esta subida de precio en los carburantes. Por ejemplo, por cada litro de gasolina vendido, la agencia tributaria ingresa un 46% y si es gasóleo, un 41%. Por lo tanto, en función del combustible utilizado, recaudan entre 30 y 40 euros cada vez que llenamos el depósito de nuestro coche en España. Ante esta situación, por ejemplo, Francia descontará 15 céntimos por litro en el precio de los carburantes, en Portugal se descontará 40 céntimos, en Polonia y en Irlanda el IVA en el combustible ha pasado del 23 al 8%. Sin embargo, España de momento no ha intervenido. Feijóo ha asegurado que el gobierno de España gana dinero gracias a la mayor recaudación por gasolina y luz. Escuchen. No tenemos ningún derecho a subirle a ustedes los impuestos, a incrementar su deuda y a pedir más déficit. Con más impuestos y con más deuda gobierna cualquiera, hasta los socialistas. La patronal de las gasolineras pide que el IVA de los carburantes baje del 20% al 10%. Sánchez ha anunciado para finales de marzo un plan para atajar los altos precios de la energía. Además, Luis, quería contar una última hora que no podía dejar pasar. El alcalde de Kiev ha decretado el toque de queda en la capital ucraniana hasta el jueves por la mañana ante el avance de las tropas rusas en las inmediaciones de la ciudad. Ha anunciado también que este toque de queda empezará hoy a las 8 de la tarde y finalizará hasta el jueves a las 7 de la mañana. Dicen que la ciudad atraviesa por un día difícil y muy peligroso, Luis. Gracias, Lucía. Pues sí, la situación del acoso a Kiev, Álvaro, es cada vez más potente y esa decisión pues es bastante explicable, ¿no? Sí, ya estaban de todos modos tomando medidas, ciertos horarios con toque de queda y sí, además cada vez están cayendo más misiles contra la ciudad, más casas destruidas y hay ciudades como Mariupol, el otro día estuve viendo una vista de pájaro de la ciudad y era impresionante los destrozos que se han causado en la ciudad. Pero bueno. Pedro, los gasolineros y los transportistas están pidiendo rebaja del IVA, pero el gobierno dice que eso es un tema de la Comisión Europea. Oye, pero Polonia lo ha conseguido. Polonia, Irlanda, también Francia ha decidido bajar los impuestos. No sé, será que los demás pues deben de tener... Tienen un teléfono y descuelgan el teléfono y hablan con Bruselas con total facilidad. Con doña Úrsula. Sí. Y dicen, le voy a hacer esto. ¿Te parece bien, Úrsula? Sí. Lo que tú digas, Macron. O que hay menos chiringuitos. También exacto, puede ser, a lo mejor hay menos chiringuitos. Pero si en algo coinciden las personas a las que hemos entrevistado aquí y nuestros compañeros en la calle, es en quejarse de la injerencia de la administración con sus trabas, con sus exigencias y con sus impuestos. Sí, pusieran menos palos en las ruedas y dejaran de forrarse, que es lo que están haciendo, porque el coche es un chollo para el Estado y ahora es un chollo elevado al cubo. Oiga, dejen de ordeñar la vaca y dejen a la gente poder trabajar, que es que están trabajando a pérdidas, que van a dejar de trabajar y se les va a acabar la gallina de los huevos de oro, así de sencillo. Otro de los sectores que está en pie de guerra es el de los profesores. En Cataluña han salido a la calle para quejarse de muchas cosas, también del incumplimiento de la sentencia del Supremo, que recordarán exige que al menos el 25% de la educación sea en español. Mar Leirado. Sí, bueno, están pidiendo, aparte de esto del 25%, un aumento salarial y una mejora de condiciones, pero sí que es cierto que son muchos de ellos los que se quejan sobre esta normativa, esto que hay que aplicar del 25% de la enseñanza en español. Y aseguran, sobre todo los directores de escuelas, que no han recibido ninguna carta por parte de la Generalitat de Cataluña de cómo deben aplicar esto en los centros educativos. Estamos aquí con Rosa, una profesora, que quiero preguntarte, pedís la dimisión de Cambrai, ¿verdad? Bueno, estamos aquí para protestar porque nos sentimos totalmente incomprendidos, no nos sentimos nada escuchados y estamos aquí para ver si un poco abren los oídos ante nuestras peticiones. Muchas gracias. Bueno, en estos momentos esta concentración ha llegado a las puertas del Departamento de Educación, ha conseguido acceder adentro del recinto y el cordón policial en estos momentos ya no se encuentra aquí. Vamos a hablar con estas manifestantes que están aquí con una pancarta. Quería preguntaros, muchos compañeros vuestros me han comentado que estáis también manifestando en contra de la sentencia del 25% de la enseñanza en español porque consideran que el catalán está desprotegido. ¿Es así?
Sí, nosotras creemos que realmente es así porque la realidad en las escuelas no se está contemplando y es que en realidad en las escuelas no hay ningún problema por el uso del catalán. Tenemos que recordar que ahora mismo el catalán es una lengua minoritaria en las escuelas y hay un programa de inmersión lingüística que protege las dos lenguas. Son muchos los padres que, bueno, comentan que no habéis tenido consideración con ellos al paralizar las escuelas, ¿verdad? Precisamente lo que estamos aquí es porque tenemos en cuenta a todos los niños y niñas de los colegios. Los ponemos en primer lugar y delante de todo, porque estamos luchando por sus derechos, por una educación de calidad, inclusiva y que les tenga en cuenta en todo. Más recursos y que están en primer lugar los niños y las niñas. Estoy viendo pancartas y hace un momento os he escuchado gritar que, bueno, estáis en contra de TV3 porque aseguráis que es la televisión de Cambrai. Contarme un poco esto porque ando perdido. Bueno, creemos que muchas noticias han estado un poco difuminadas en TV3 o han salido en momentos en espacios muy cortos de tiempo, cuando son cosas muy importantes a las que hace falta darle valor y su tiempo para explicarlo bien. No es una huelga y una manifestación en contra del calendario. Hay muchas más reivindicaciones en este momento. ¿Esperáis que os reciba Cambrai? Nos encantaría. Veremos si está en su nivel de ejercer su posición y escuchar a quien tiene que escuchar. No las cosas se solucionan desde despacho, hay que haber un diálogo y un consenso. Muchas gracias. Bueno, nosotros seguimos aquí a las puertas del Departamento de Educación porque se están viviendo momentos de tensión. En cualquier caso, os pedimos paso. Marc, tengo entendido que hay convocada una segunda manifestación para el día 23 de marzo exigiendo el respeto al español, ¿es así? Sí, el día 23 de marzo, 2 de los 7 sindicatos que han convocado esta huelga y esta manifestación convocan una nueva para exigir que se proteja la lengua catalana en las escuelas de Cataluña. Gracias, Marc. Pues vemos el ambiente que efectivamente está caldeado. Si hay alguna novedad, volvemos contigo. Bueno, pues como ven, todo el mundo se ha echado a la calle. Se han echado a la calle los agricultores, los transportistas, las estaciones de servicio también se quejan, los profesores y, atención, hasta los churreros también se quejan. Bueno, a nosotros la verdad es que nos está matando. Porque nosotros estamos acostumbrados a tener unos costes. Esos costes lleva a comprar el aceite de girasol entre 1 euro y 1,70 €, según el distribuidor y la calidad, primera prensada, altos oleicos, entonces cada uno ya tenemos un precio establecido todo el año. Pues ese es el testimonio de un churrero y también los pasteleros se quejan. No podemos tener el servicio de lo que necesitamos, porque estamos dentro de unas limitaciones brutales. Ahora mismo llamas al proveedor y lo único que te puede servir es 25 litros a la semana, prácticamente. Y claro, pues con 25 litros a la semana nosotros no producimos nada. Vamos, casi no podemos llenar ni la sartén. Hemos visto a los agricultores quejándose frente al Ministerio de Agricultura, pero también los ganaderos muestran su queja. No los tenemos y atención, porque muchas flota pesquera está amarrada a puerto porque con el precio del gasóleo no pueden salir a faenar. Este es su testimonio. Pues para que te hagas una idea, en mi empresa, yo tengo 2 barcos de cerco, en febrero del año pasado, ahora, a la semana pasada como estaba, se ha multiplicado por 3 el precio. Sin embargo, bueno, todos vemos que en el gasóleo de coches pues, no se ha multiplicado por 2, para nosotros se ha multiplicado por 3. Es un coste inasumible para los armadores. Bueno, pues esa es la situación, prácticamente todo el mundo está en formato queja porque la situación de los precios energéticos hace que muchísimas actividades sean imposibles. Todo esto está demostrando que la economía española es una economía acogida con alfileres. Hay una subida, sí, muy grande de los combustibles y todo el mundo, pescadores, agricultores, ganaderos, pasteleros, restaurantes, se le pone el agua, no el aceite, al cuello y muchos de ellos entran en pérdidas. Es decir, la economía, las empresas, sobre todo las pymes, las que no están internacionalizadas ni cotizan en bolsa, están viviendo en situación normal con el agua al cuello, en unos momentos en los que sus márgenes de beneficios, que son del 4, el 5, el 6%, que es lo que le queda al final al empresario, le viene un guantazo de este estilo
y caen en pérdidas. No, que es que ya es el segundo, porque le vino el guantazo del COVID y cuando ya estaba a punto de recuperarse, ¡pum! Ahora el segundo guantazo con inflaciones del 7,4% y con unos costes energéticos que te asfixian. Y la austeridad, aparte de este gobierno, cuando luego oyes hablar esto del gobierno de la gente, o yo cada vez que veo a algún dirigente del Partido Socialista con ese eslogan de cumplimos. O sea, es que ya me parece que es una forma de reírse de los españoles, vamos, a mandíbula batiente, ¿no? Y cada vez son más sectores los que están en pie de guerra y vamos a ver a qué nos va esta situación, pero desde luego es que es insostenible, es lo que ha dicho antes Pedro. No se puede mantener un país si la gente que está trabajando la están asfixiando completamente. Llegará el momento que Hacienda no tenga de quién sacar el dinero. Y luego, claro, y luego las prisas, porque oye, que para subir los impuestos se suben a velocidad de vértigo. Pero para solucionar un problema ya luego ya veremos, nos vamos a reunir con los agentes sociales, con los partidos políticos, vamos a hacer una cogobernanza con las comunidades autónomas. Oiga, que se están muriendo ya, que se están asfixiando ya, que están trabajando a pérdidas ahora. Que esto ya no es sostenible. Sí, agentes sociales que tienen que no hay que hacer una huelga. Lo que dijo la ministra Montero ante un cónclave de socialistas andaluces, todos con cargo oficial. Dice, hablando del impuesto de plusvalía, en 4 días lo soluciono y tenemos un nuevo impuesto. Eso es. O sea, para actualizar un impuesto y poder seguir cobrándolo, sí, 4 días y se trabaja en fin de semana. Para bajarlos hay, amigo, 2 semanas y hay que reunir a unos cuantos comités. Esa es la ley del embudo. En fin, nos vamos a ir a una pequeñísima pausa. A la vuelta les vamos a contar muchas cosas, entre otras las novedades sobre la fiscal general del Estado. Álvaro y Pedro, gracias. Hasta luego. Nos vemos a la vuelta. Bueno, pues hoy es martes y hay Consejo de Ministros. Nos vamos a ir en directo a la rueda de prensa del Complejo de la Moncloa, donde se está hablando precisamente de la posibilidad de tomar medidas urgentes como consecuencia de la guerra de Ucrania y del acuerdo posible con otras formaciones políticas. Se ha recordado aquí, pero hay que ponerlo de manifiesto, las importantes rebajas fiscales que el Gobierno adoptó en septiembre, luego reforzamos en diciembre y ahora hemos ampliado hasta finales de junio, lo que también ya se está viendo en la factura energética y, por lo tanto, en la pregunta de si la industria tiene tiempo, a mí lo que me trasladan es que tenemos poco tiempo, pero sí claramente estamos trabajando con ese horizonte del 24-25 y, por supuesto, se van a sumar, estoy convencida, a la unión que necesita ahora mismo el Gobierno de España y que necesitamos todos para dar una respuesta eficaz, contundente y, sobre todo, como bien decía la ministra portavoz, para no dejar a nadie atrás. Hay empresas afectadas, no solo las que tienen presencia en Ucrania y en Rusia, sino también por los impactos indirectos que estamos viendo, rupturas de stock, como decía, incremento del precio energético y, por lo tanto, también trasladar, ¿no?, en esta rueda de prensa esa tranquilidad, sosiego. Estamos en este momento desagregando todas esas medidas, tratando de alinear los intereses de todos para que sea eficaz el plan de respuesta. Este es para nosotros el principal reto y, sobre todo, dar una respuesta, como decía, también europea, porque en estos momentos es ahí en Europa donde también necesitamos el apoyo a las medidas que el Gobierno está planteando, y estoy, como digo, convencida de que mañana en la reunión vamos a conseguir esa unanimidad por parte de la industria española, apoyando al Gobierno de España para que el 24... Bueno, pues el Gobierno tratando de generar tranquilidad y sosiego, pero la realidad de la calle es que está absolutamente incendiada. Les hemos mostrado las imágenes de los agricultores, ganaderos, pasteleros, churreros, propietarios de estaciones de servicio, transportistas, conductores, en fin, el ambiente es de clara angustia. Así que, bueno, pues así está la situación. Raquel Tejero, ¿qué tal? Muy buenos días. Encantada de estar aquí. Antonio Muro, ¿qué hay? Muy bueno. Bueno, da la sensación de que hay un verdadero incendio, ¿no? La calle se ha incendiado. Bueno, es que hay un verdadero incendio porque la situación cada vez va peor. Pues, yo creo que todos entendemos que tenemos unas circunstancias complicadas que vienen ahora dadas por la crisis de Ucrania, pero es que esto no es de ahora. Es que esto viene de mucho antes, es que la inflación ya era muy
muy superior de lo que se debería anteriormente, es que los precios ya estaban desorbitados, es que ya había una mala gestión, es que había una mala inversión, es que había un exceso de gasto público y ese gasto público no se hacía en aquellos sectores donde necesitaban más ayuda, es que los productores tienen una crisis. Ya teníamos es un Estado ineficiente, claro. Después tuvimos una pandemia y ahora tenemos una guerra, pues ya es la tormenta perfecta. Creo que está hablando ahora mismo el ministro de Agricultura, Luis Planas. El abastecimiento alimentario en nuestro país. Pero es más, es que contribuimos a esto que se discute tanto estos días, se discutía en Versalles, en el Consejo Informal del pasado viernes, de la autonomía alimentaria de la Unión Europea. Seamos orgullosos de lo nuestro y seamos orgullosos de aquello en lo cual jugamos un papel puntero. Y yo creo que evidentemente lo hacemos así. ¿Significa esto que no haya problemas en el sector? No, en modo alguno, los hay. Y los hay vinculados a fenómenos que en buena parte son externos al propio sector, pero que afectan al conjunto de la economía y de la sociedad. Por ejemplo, el incremento del precio de los fertilizantes, el incremento del precio de los piensos y las dificultades sobre las cuales estos días he estado hablando, sobre el aprovisionamiento, por ejemplo, de maíz, del cual dimos ayer un paso adelante importante, levantando esas limitaciones que había a la importación, y en los contactos que hemos mantenido a nivel internacional prácticamente podemos dar por seguro que este aprovisionamiento se logrará en los próximos días y las próximas semanas en tiempo útil, o bien el incremento de los precios energéticos, de los cuales la vicepresidenta tercera y el presidente del Gobierno se han referido a ello en fecha reciente. Por tanto, creo que hay preocupación por problemas, un Gobierno que trabaja por resolver y sobre todo por apoyar al sector en ellos. El decreto ley adoptado en el día de hoy no es más que una muestra más de esa implicación y ese compromiso del Gobierno de España con el campo y con el sector primario. Y como le decía a su compañera en una respuesta anterior, mi percepción de que el sector primario, y me refiero a agricultores y ganaderos, pero también quiero mencionar a los pescadores, no quiere quedarse atrás en la situación actual y evidentemente quiere ser, como protagonista que es, como servicio esencial para la sociedad española y para la sociedad europea, quiere también ser tenido en consideración en las decisiones que adopte el Gobierno. Lo ha sido hasta ahora y estoy absolutamente seguro que lo será también en las decisiones que próximamente, como indicaba la ministra portavoz... Pues nada, que gobernanza, que... patada a seguir. Sí, que vamos a hablar con las comunidades autónomas, pero que decisiones no. No, patada a seguir. No. Yo creo que se atribuía a Lincoln la famosa frase de puedes mentir a alguien todo el tiempo, pero no puedes mentir a todos durante todo el tiempo. Es decir, o algo similar. Y yo creo que al Gobierno lo que pasa es que le ha pillado la verdad, es decir, evidentemente le ha pillado la crisis de Ucrania. Allá habíamos salido de una media mentira o mentira completa durante la pandemia y la famosa cogobernanza que había dejado hacer pero sin hacer, y le ha pillado Ucrania, y entonces ha tenido una política de comunicación que a la gente no se le va a olvidar. A la gente no se le puede olvidar cuando va a coger la gasolina que el 40 y tantos % de impuestos va para el Estado, que está engrosando las arcas y es el único que las está engrosando. No se le va a olvidar que cacarearon los 20.000 y pico millones mal vendidos, pero los vendieron así para el feminismo, y todo eso, evidentemente, como tú dices, eso ha avivado, eso es gasolina. Y el discurso, sobre y todo el discurso, Antonio, que se está lanzando es nada, sosiego, que estamos trabajando en ello. Oiga. Estamos trabajando en ello, pero nosotros estamos trabajando a pérdidas. Claro, lo acaba de escuchar, se lo acaba de escuchar nuestra compañera Lucía, es decir, hay países que no necesitan el permiso de la Unión Europea para actuar, no necesitaban el permiso de la Unión Europea para bajar las mascarillas y se empecinaron en ello hasta que finalmente la Unión Europea les tuvo que llamar a la puerta y decir, oiga, que no necesitan nuestro permiso para rebajar el IVA. Y decir, y este es el de la patada adelante, a ver quién le resuelve algo. Y a ver si alguien se lo cree. Bueno, Antonio, Pfizer dice que hace falta una cuarta dosis y probablemente después hará falta una quinta y estamos ya en la cronificación de la enfermedad. Claro, yo creo sinceramente que este llamamiento de Pfizer es la confirmación de que estaba mal diseñada la vacuna, de que no ha cumplido con sus objetivos reales y que evidentemente nos está conduciendo a un callejón sin salida, donde la única salida, por decirlo metafóricamente, quiere decir solamente como única solución la vacuna.
El jefe de estrategia, Cavalieri, de la Agencia Europea del Medicamento, no hace mucho dijo que no se podía fiarlo todo a poner dosis reiterativas porque eso podía acabar afectando al sistema inmune. Claro. Se está comprobando que la vacuna tiene efectos secundarios y evidentemente esto lo ha comprobado la gente. Después de la tercera dosis hay muchísima gente que ha preferido retraerse, con lo cual la solución, la cuarta dosis que dice Pfizer, claro, ¿qué va a decir Pfizer? Es decir, bueno, si para seguir adelante y seguir vendiendo tiene que dar la cuarta dosis, pues será la cuarta y la quinta. Pero lo decente es que hay gobiernos que ya lo han comprado, ¿no? Sí, como claro, Israel, ¿no? Evidentemente, y Estados Unidos está detrás de ello también. Pero hay datos, por ejemplo, de los últimos documentos famosos, acuérdate tú aquello de los 75.000 que esperaba para 75 años la FDA hacer público de Pfizer, que se están empezando a publicar y arrojan datos alarmantes sobre lo que Pfizer sabía sobre los efectos secundarios. Y en eso se debe incidir. De hecho, las acciones de Pfizer y Moderna han empezado a descender a raíz de que empiezan a conocerse datos sobre la mortalidad que sabía Pfizer se estaba produciendo con su vacuna. Y pueden aparecer las contingencias judiciales, porque la gente dice, oiga, si usted tenía información, ¿por qué no la comunicó? Por fraude. Sí. Por fraude. Es la única posibilidad que tiene la gente de reclamar, demostrar que Pfizer engañó a la FDA en el tema de los efectos adversos y la mortalidad. Raquel, se cumplen 2 años del estado de alarma, de la declaración del estado de alarma. El gobierno saca pecho, a pesar de haberlo declarado inconstitucional. Si saca pecho, es normal que saque pecho, si es como han ¿por qué? aprobado la mitad de los asuntos que ha aprobado Pero el un gobierno. poco de pudor, yo me habría puesto de perfil y a ver si alguien nos acuerda. Pero Luis, qué pudor. Lo han utilizado como un arma política que además yo creo que no les va a salir bien, porque al final, como decía Antonio, oye, al final los ciudadanos podemos ser tontos en algunas ocasiones, pero no tontos todo el tiempo. Necesitamos también un poco de transparencia y de claridad acerca de las gestiones que se están haciendo. Por lo tanto, bueno, pues saca pecho, pero ¿qué esperabas? Es un gobierno basado en la propaganda. Pues yo creo que haber pasado de puntillas habría sido, mi opinión, mucho más inteligente. Fíjate que un gobierno porque esto ya es indignante, que están insultando a la cara. 3 fallos del Tribunal Constitucional Claro. contra él por el tema de la pandemia. Y absolutamente impávido, es decir, no ha tenido ningún efecto cuando cualquier fallo judicial, evidentemente... Pero no es un fallo cualquiera. No, es el Tribunal Constitucional dice que se han violado las libertades fundamentales sin soporte jurídico. Esto es lo más grave que puede ocurrir en una democracia. Y los fundamentos de la democracia, el cierre del Parlamento. Exacto. Bueno, nuestra compañera Lucía Abajo tiene todos los detalles para recordar esos momentos de esa declaración de estado de alarma ilegal, inconstitucional. Sí, ayer se cumplieron exactamente 2 años desde que el presidente del gobierno declarase el primer estado de alarma debido a la COVID-19. España se enfrenta a una emergencia de salud pública que requiere decisiones extraordinarias. Estas fueron sus palabras, de ahí se desencadenó una serie de medidas preventivas como por ejemplo prohibir a los ciudadanos salir a la calle, cerrar negocios, colegios, universidades e incluso impuso toque de queda. 1 año y medio después, parte de estas medidas fueron declaradas inconstitucionales. El Tribunal de Garantías declaró nulos los puntos que hacían referencia a la circulación de personas, de coches en espacios y vías públicas. Y de momento, ningún miembro del Ejecutivo ha tenido represalias por su gestión en la pandemia declarada inconstitucional en todo o en parte, Luis. Además, quiero destacar también una noticia de última hora y es que más de 50.000 personas solidarias han realizado donaciones económicas sociales desde el inicio de la guerra en Ucrania. Ya han recaudado 2,5 millones de euros con una media de 43 euros por persona. Para facilitar esa ayuda, la plataforma ha puesto en marcha la herramienta Bizum Help y la campaña tiene como lema: miles de causas están a un bizum de nosotros, Luis. Gracias, Lucía. Sí, realmente la solidaridad de España es absolutamente espectacular. En fin, no sé si queréis hacer algún comentario sobre este segundo aniversario del estado de alarma, porque bueno, declarar el estado de alarma es suficientemente grave. Muchos juristas decían además que lo que había que haber hecho era declarar un estado de excepción. El Tribunal Constitucional también lo dijo, pero aquí paz y después gloria.
Yo algunas de las medidas lo hemos hablado aquí durante todo este tiempo, creo que no estaban justificadas. De hecho, se sabe ya hoy en día que el confinamiento no sirvió para nada en ningún lugar del mundo. Es un estudio que hizo la Universidad Johns Hopkins. Al revés, es decir, al revés, porque el consumo de vitamina D era el que mejoraba el sistema. Agravó las dolencias, o sea, dolencias físicas y emocionales de la gente, y qué vamos a decir de los niños, la agravó ese confinamiento tan estricto. No había ninguna garantía de que funcionara, no había ningún estudio que supusiera una base argumental para ello. Bueno, se tiró por la calle de medio y no ha habido tampoco ningún arrepentimiento, ni pérdida de disculpas, absolutamente nada. Con una situación gravísima, para una mí situación de las cosas además, más graves. Y además, retomando lo que habíamos hablado justamente hace un minuto, el problema es que no nos han pedido perdón, es normal y todos podemos llegar a comprender y ser comprensivos independientemente de quién se siente en el puesto de la presidencia del gobierno, de quién ocupe Moncloa. Podemos entender que era una situación excepcional en la que no se sabía cómo actuar, pero es que uno, no han pedido perdón, dos, cuando veían que las medidas no funcionaban, seguían tirando para adelante e imponiendo más restricciones. Y tres, todavía tenemos algunas restricciones que no nos han quitado y que no sabemos muy bien cuándo van a ocurrir. Y todavía... y si me permite, Raquel, 4, ha habido gente que ha metido la mano en la caja, como ha demostrado el Tribunal de Cuentas, y todavía no han asumido responsabilidad. Porque ahí en el desmadre del estado de alarma se eliminaron todas las restricciones y todos los controles y hubo gente haciendo chanchullos verdaderamente alarmantes. 12 contratos, 324 millones. Esos son los que ha denunciado Isabel Díaz Ayuso, pero los que ha auditado el Tribunal de Cuentas son muchos más y mucho más dinero. Y aquí hace falta pagar responsabilidad. En fin, en medio de toda esta situación, pues hay muchísima gente que se ha ido a la calle y ya no aguanta más. Uno de esos sectores es el sector del transporte. Con uno de ellos se encuentra nuestra compañera Laura Rivas. Adelante, Laura. ¿Qué tal, Luis? Buenos días. Y segundo día de huelga consecutivo. Está previsto que el paro dure toda la semana de transportistas. Vamos a enseñar a los espectadores, porque estamos dentro de un camión, estamos con un transportista, con José Manuel, pero este es el aspecto ahora mismo. Vamos a salir a carretera. Todos los camiones, habrá aproximadamente 30 camiones que han venido de una marcha lenta de la M40. Ahora han venido a recoger a otros tantos que volverán también a salir a la carretera aquí en la Comunidad de Madrid. Eso sí, también en distintos puntos del país. Dicen que la situación es insostenible y que se sienten abandonados por el gobierno. José Manuel, estamos con este transportista que está secundando esta huelga del sector. Muy buenos días, José Manuel. ¿Cómo estáis viviendo la situación? ¿Qué pedís? Pues mira, pedimos lo primero, la bajada de gasoil. Es insostenible a cómo están los portes y a cómo están pagando, a cómo se paga el litro de gasoil hoy en día. A 2 euros es imposible, no hay Dios que lo aguante. Y luego se pide la jubilación a los 60 años, la carga y la descarga, las horas de espera y el pago que no sea 120 días, porque no hay Dios que lo aguante. José Manuel, vamos a esperar un momento que la actualidad manda y me dicen que hay algo importante en Barcelona. Vamos allá. Enseguida volvemos contigo, Laura. Nos vamos a ir a Barcelona, donde se están produciendo cargas policiales ante esa manifestación de los profesores. Vamos en directo. Sí, estamos en Barcelona en este momento de máxima tensión, porque los manifestantes han llegado al cordón policial, a la puerta del Departamento de Educación, y han habido cargas policiales. Ahora los manifestantes gritan que la policía fuera, que esto no es educación. Como veis, hay lanzamiento de objetos, se están lanzando botellas, se están lanzando banderas, carteles, y la policía en estos momentos parece que ha dado un paso atrás y no están haciendo cargas policiales, pero está el ambiente muy tenso y seguramente en breves minutos volverá a haber descarga policial. Gracias, Marc. Bueno, pues esa es la imagen en directo ahora mismo en Barcelona, en la Consejería de Educación. Hay que recordar que esas personas son los maestros de nuestros niños. Así que para que se sepa en manos de quién estamos. Bueno, vamos a regresar a ese camión con nuestra compañera Laura Rivas. Adelante, Laura. Sí, Luis, continuamos aquí en el camión, en esta marcha lenta de camiones. Es alucinante cómo está la situación ahora mismo en las carreteras españolas. Seguimos con José Manuel. Me decía usted que piden que por favor baje el precio del combustible, que es insostenible, y la jubilación a los 60 años. Así es. El gasoil no se puede pagar a 2 euros. Cuando están pagando por ahí muchas empresas
el kilómetro a 0,70, 0,75, 0,78 y el que más a lo mejor en alguna empresa 0,80. Es imposible a todas luces cuando un camión de estos tiene un consumo, el que menos de 33, 34 litros de gasoil a los 100. Echen ustedes mismos cuentas. No salen los números, es imposible. ¿Cómo se sienten ustedes con el gobierno de España? ¿Se sienten abandonados? ¿Les apoya? ¿Cómo ven la situación ustedes con este gobierno? Nosotros estamos abandonados, tanto por las patronales como por los sindicatos y por este gobierno. Evidentemente, no es normal que distribuya ayudas a muchas cosas que no tienen ni color ni tienen sentido, y nosotros, que somos en parte los que movemos el país, nos tenga abandonados, sin ayudas y sin nada de nada. Al revés, impuestos todos los meses. Y no se puede pagar el gasoil a este precio. Claro, por ejemplo, José Manuel, los 20.000 millones de euros que van a destinar al Ministerio de Igualdad, ¿qué se podría hacer con ese dinero? ¿Cómo se les podría ayudar a vosotros? Se podría invertir en cosas como esta, ¿verdad? Pues sí, se podría bajar en el tema del gasoil, en ayudas y también ayudar a la luz, porque la luz, las empresas grandes gastan mucha luz y es inviable también para ellos el trabajar con estos costes que tiene ahora mismo la luz, igual que para las familias. No puede haber consumo cuando los sueldos están como están y no llega. Es que no llega a final de mes. Es imposible. ¿Cómo es la situación de un transportista? Creo que volvemos a Barcelona, compañeros. Sí, vuelve a haber una descarga policial en estos momentos. Momentos de máxima tensión. Nos está rodeando, cada vez llega más policía y los manifestantes se aproximan hacia ellos. Los manifestantes vuelven a gritar menos policía y más educación a las puertas del Departamento de Educación. ¡Menys policia i més educació! ¡Menys policia i més educació! En estos momentos siguen llegando furgonetas de policía, de antidisturbios, que están rodeando toda la zona del Departamento de Educación aquí en Cataluña, en Barcelona. Bueno, pues ese es el eslogan que se está viviendo en esa manifestación de Barcelona: menos policía y más educación. Yo no sé, Raquel, por qué esa contradicción. A mí me parece perfectamente compatibles. La policía es la que garantiza la seguridad y la convivencia de todos, y la educación la que garantiza el progreso social. Claro que sí, Luis. Y una cosa te voy a decir yo, que tengo un máster en manifestaciones en Barcelona, que las he vivido todas, de todos los tipos y de todos los colores. Lo primero, siempre tienen los mismos gritos. Lo segundo, la policía siempre paga el pato, porque además siempre hay dispositivos que son ineficaces, y en este caso supongo que sería la Consejería de Educación y no la Delegación de Gobierno, pero normalmente pues al final terminan copando calles de Barcelona, y Barcelona se ha convertido en los últimos años en una ciudad a veces intransitable. Es que no hay manera ni para los taxistas, los negocios tienen que cerrar, porque además casualmente siempre estas manifestaciones del sector independentista, o en su caso, o extrapolable al resto de España, a la izquierda, suelen ser manifestaciones en las que hay un gran nivel de agresividad y que se suele destrozar el mobiliario urbano, y por lo tanto no es una protesta que garantice el derecho de manifestación. No, es que son protestas agresivas, como hemos podido ver, y encima si son profesores, pues qué peor, qué peor. Pues sí, porque están dando una pésima imagen a sus alumnos. Hay que decir que la Policía Autonómica también, los Mossos de Escuadra, tienen perfecta capacidad para resolver con bien este tipo de manifestaciones. El problema no es la capacidad profesional de la policía, sino las órdenes políticas. Evidentemente. De todas maneras, lo que es absurdo es pensar que le van a dejar entrar en la delegación. Claro, van a tomar la consejería. ¿Para hacer qué? Exactamente qué. Han llegado qué. hasta la puerta, pues claro. Ahí tiene que estar la policía, Pónganse porque a negociar, es una institución del Estado, y por lo tanto no van a dejar que la invadan, y menos, como dice Raquel, con esos ánimos tan irascibles. Porque aunque parezca mentira, tampoco educados, por cierto. Aunque parezca mentira, todavía estamos en un Estado de Derecho. Bueno, tenemos con nosotros a Miguel Ángel Pérez, que del Estado de Derecho sabe bastante y lo escruta a diario. Miguel Ángel, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Luis? Buenas tardes. Bueno, hoy hemos conocido una noticia inquietante, y es que la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, tenía perfecta información sobre el caso Stampa, sobre las relaciones con Villarejo, como evidentemente tú conoces perfectamente bien por esos audios que has hecho públicos, y mintió, dijo que no sabía nada. Pues así es, Luis.
Publicamos en Libertad Digital un informe que remitió el entonces fiscal superior de Madrid, Jesús Caballero Clink, a la propia Dolores Delgado. Ya de por sí que el informe fuera remitido a Dolores Delgado prueba que Dolores Delgado estaba totalmente al corriente y además intervino directamente en la dilatación de la investigación abierta al fiscal Ignacio Stampa, cuyo objetivo, pretendido por Dolores Delgado, era que continuara con esa imagen, esa figura de imputado, para que así pudiera perder su plaza en la Fiscalía Anticorrupción. Como decimos, pues este informe fue remitido por el fiscal superior de Madrid entonces a Dolores Delgado, y es que además en ese texto de este informe remitido por el fiscal a Dolores Delgado, pues hace referencia a que, como le ha solicitado previamente Dolores Delgado, pues le envía dicho informe. Es una prueba más de lo que llevamos publicando en Libertad Digital en los últimos meses, y es que Dolores Delgado debería haberse abstenido en esta causa, porque recordamos, la investigación al fiscal Ignacio Stampa era porque era un fiscal del caso Villarejo que salpica de lleno a la propia Dolores Delgado, y por lo tanto pues Dolores Delgado debería haberse abstenido de intervenir en esta causa, ya bien sea pues a través de órdenes directas o a través de órdenes que también transmitió por su mano derecha el fiscal jefe de la Secretaría Técnica, Álvaro García Ortiz. Es que tiene tantos compromisos Dolores Delgado que en realidad debería inhibirse prácticamente de todos los casos, o sea que en realidad está en una posición extremadamente delicada. Yo creo que un fiscal general del Estado menos independiente era extremadamente difícil. Hay otra noticia que nos ha llamado la atención de hace apenas una hora, Miguel Ángel, y es la decisión del Supremo sobre el caso de los tirantes, del crimen de los tirantes. Ha rebajado la sanción a 18 años y medio porque dice que no hay prueba de que haya habido violencia ideológica. Pues así es, Luis, la verdad es que ha sido una resolución, una sentencia un poco sorprendente, podríamos decir. Hay que recordar que tanto la Audiencia Provincial de Zaragoza como el Tribunal Superior de Justicia de Aragón condenaron por un asesinato por motivos ideológicos a Rodrigo Lanza, que fue pues ese sujeto que mató a golpes a Víctor Laínez y que en Zaragoza fue conocido como el llamado crimen de los tirantes. Pues bien, ahora la sentencia del Tribunal Supremo rebaja esa condena inicial de 20 años a 18 y medio porque considera que no se pueden probar los motivos ideológicos de Rodrigo Lanza al perpetrar ese asesinato. La argumentación, la verdad es que es un poco polémica. ¿Por qué? Porque dice que si bien en la primera discusión que mantuvieron ambos en el bar, el propio Rodrigo Lanza, el asesino, le llamó fascista y facha, posteriormente, instantes después, tuvieron una segunda conversación fuera del bar que no se sabe lo que le dijo y que entonces no se puede dar por acreditados los motivos ideológicos del asesinato. Una cosa llamativa, porque si realmente le llamó, y eso está probado y son hechos probados, fascista y facha, pues es evidente que hay ánimo ideológico, ¿no? Hombre, Luis, yo creo que al final da igual que se lo diga en el primer... Claro. En el primer encontronazo o en el segundo, ¿no? Claro, concluir que como en el segundo no se supo si le llamó fascista o facha u otra cosa, pues obviar que la primera discusión que mantuvieron minutos antes sí se lo llamó, y por eso pues descargarle ese que al final, bueno, pasa de 20 años a 18 años y medio, que tampoco está mal, pero obviamente es una argumentación un poco controvertida o polémica, ¿no? Porque si en el primer encontronazo ya le llamó fascista y facha y dos tribunales previamente, como son la Audiencia Provincial de Zaragoza y el TSJ de Aragón, pues consideran suficiente como prueba esas afirmaciones que todo el mundo oyó de fascista y facha para mantener esa acusación y esa condena de asesinato por motivos ideológicos, pues no deja de ser muy controvertido, como digo, que ahora el Supremo pues rebaje ese año y medio y que pase de 20 a 18 años y medio, porque dice que después hubo otro encontronazo y que no se supo lo que hablaron, ¿no? Del Supremo. Una última cosa, Miguel Ángel. Dina dice que perdona a Pablo Iglesias por haberle espiado en su teléfono y que aquí paz y después gloria, pero supongo que la Fiscalía seguirá investigando, ¿no? Y que el caso sigue adelante, ¿o no? Bueno, yo creo, Luis, que esto ya está dando los últimos coletazos. La imputación de Pablo Iglesias se había alejado ya hace muchos meses y yo creo que esto ya es la puntilla. Hoy ha vuelto a declarar Dina Busselham, que ha declarado en numerosas ocasiones y que ha dicho una cosa y la contraria ante el juez, y hoy lo que ha hecho ha sido pues ratificar el perdón a Pablo Iglesias. O sea, directamente lo que dice es que le perdona por haber accedido sin su permiso al móvil, a la tarjeta de su móvil, donde por cierto
cierto, la propia Busselham guardaba imágenes y vídeos íntimos, Iglesias accedió sin permiso, pero Dina Busselham perdona a Pablo Iglesias, y esto judicialmente lo que significa, Luis, es que Pablo Iglesias no puede ser imputado por un delito de revelación de secretos, porque la víctima, que es Dina Busselham, pues le perdona y decide no denunciarle, con lo cual pues prácticamente, como decimos, esto ya es el coletazo, los últimos coletazos del caso Dina, y aquí parece pues que se van a librar tanto Pablo Iglesias como la propia Dina Busselham, ¿no? Porque también habría que investigar si Dina Busselham pues habría incurrido en un falso testimonio ante el juez después de haber dicho versiones totalmente contradictorias ante el magistrado Manuel García Castellón. Ya solo queda saber cuál es la contraprestación para ese perdón, pero en fin, algún día lo sabremos. Miguel Ángel Pérez, gracias. Un abrazo, Luis. Un abrazo. No, yo ya te la digo, Luis. ¿Cuál? La contraprestación es que le hizo un periódico. Por ejemplo, ¿no? O sea, es que está dirigiendo un periódico que no creo que nadie lea, y ahí está, sin haber tenido ningún tipo de... Exacto. de mérito ni experiencia. Es correcto. Bueno, vamos a regresar a ese camión con nuestra compañera Laura Rivas. Adelante, Laura. Sí, Luis, aquí seguimos en el camión en esta marcha lenta que están haciendo todos los transportistas desde ayer por la noche, también desde hoy a primera hora de la mañana. Seguimos con José Manuel porque la situación es insostenible para vosotros, por eso habéis tomado esta decisión tan complicada que seguramente muchos ciudadanos no entiendan, porque al final el producto final no llegue a los supermercados o haya desabastecimiento, falta de suministro, pero necesaria tanto para vosotros como para el país entero. Efectivamente, todos los parones y todas las huelgas tienen daños colaterales. Yo lo siento por el usuario de pie, pero bueno, es que si no se llega a un acuerdo, esto va a ir a más. Con lo cual, posiblemente quieran o no quieran las grandes plataformas de alimentación, habrá que bloquear y claro, con el tiempo faltará comida y faltará de todo. ¿Habéis recibido alguna respuesta por parte del Gobierno después de esta huelga, de este parón indefinido que habéis convocado? ¿Os ha dicho algo el Gobierno de España? Bueno, lo único, la ministra dijo ayer de Transporte que bueno, que bajaría 15 céntimos el litro de gasoil. Supuestamente, pero es que 15 céntimos es una miseria. El gasoil para que un camión salga rentable tiene que estar 1,20, 1,30 máximo. No se puede trabajar a partir de ahí para arriba no se puede trabajar. Pues nada, José Manuel, muchísimas gracias por habernos atendido. Esperemos que el Gobierno os ayude, que haga algo por ayudar a los transportistas tan necesarios en nuestro país, porque, Luis, si el transporte se para, España también se para, así que desde aquí mandamos un mensaje de ánimo a esta insostenible situación que están viviendo. Hay que recordar además, Laura, que hace 2 años los españoles salíamos a las 8 de la tarde a aplaudir precisamente a esos señores, a los camioneros que garantizaban que había suministro. Yo quiero recordar que en el 2008 se produjo una huelga similar y tienen todas las de ganar siempre los camioneros, porque en aquel entonces se produjo un desabastecimiento de las gasolineras, larguísimas colas, en Cataluña un 80% de gasolineras se quedaron sin líquido, en Madrid un 20% y se produjo desabastecimiento en Mercamadrid. Más vale que el Gobierno atienda cuanto antes, no deje de dar patadas al balón a los tejados ajenos, porque si no, verdaderamente este sector que es clave, como se demostró en la pandemia, puede acabar provocando serios problemas de abastecimiento. Otro de los sectores que está en situación crítica es el de la pesca. Muchas de las flotas pesqueras están amarradas a puerto y ya han sacado la tarjeta amarilla, que no aguantan más. Javier Garrat está con nosotros, él es de FEDEPESCA. Gracias por acompañarnos. ¿Cuál es exactamente su reivindicación? ¿También se están afectados precisamente por el coste energético? Bueno, desde que la invasión de Ucrania se produjo, el precio del gasóleo se ha multiplicado prácticamente casi por 3. Desde la invasión por 2 y por 3 desde el final del año 2020. Y está poniendo al sector pesquero en una situación crítica porque tiene una grandísima dependencia del gasóleo. Estamos hablando de más del 50% en estos momentos. Situación que se ve agravada y se ha visto especialmente hoy por la huelga de los transportistas. En puertos muy buenos como Celeiro o Burela o en el mismo Vigo se han visto muy afectados por la huelga. No se está transportando el pescado desde esas lonjas hasta el destino final y por lo tanto en el caso de los 2 primeros se ha suspendido la venta. Y eso, si se hace de forma generalizada, va a crear un problema incluso mayor aún que el propio del gasóleo. ¿Qué estamos pidiendo? Pues que con este sector esencial y estratégico, como así ha sido calificado durante la pandemia, tanto en España como en la Unión Europea, que se le cuide y que nos den ayudas para poder continuar con nuestra actividad, que es el objetivo número 1. Nosotros planteamos ayudas
desde el punto de vista nacional y ayudas desde el punto de vista europeo. Desde el punto de vista nacional estamos pidiendo la exoneración de las cuotas de la seguridad social, estamos pidiendo las rebajas de las tarifas portuarias, estamos pidiendo que se puedan aplicar ayudas de minimis, que son ayudas que no requieren autorización previa de la Comisión Europea para paliar temporalmente la situación. Y en el ámbito europeo, la aplicación del Fondo Europeo Marítimo y Pesquero para que pueda haber ayudas que compensen el incremento de los costes y el lucro cesante de los trabajadores y de los armadores que quieren continuar con su actividad, que haya ayuda por paralización temporal también previstas en el Fondo Europeo Marítimo y Pesquero para aquellos que se vean obligados a parar y que se incrementen las ayudas de minimis a una cuantía superior a la que tenemos en la actualidad, que no llega que es solo de 30.000 hasta 30.000 euros por empresa en un periodo de 3 años. Estamos pidiendo en el ámbito europeo que se eleven a entre 300.000 y 500.000 euros por barco en ese periodo de 3 años. ¿La propuesta por parte del Gobierno de rebajar el gasoil en 15 céntimos les parece suficiente o un primer paso? Bueno, esa es una propuesta del Gobierno de Francia. En el Gobierno de España yo creo que todavía no ha anunciado que yo sepa esa medida. Al menos en el día de hoy, en la reunión que hemos tenido esta mañana con la Secretaria General de Pesca, no nos han dicho nada. Lo que se maneja desde aquí es, primero, que la semana que viene tendremos una reunión con el ministro, después de la celebración del Consejo de Ministros, que será el próximo lunes, donde España ha propuesto que se introduzca este punto en el orden del día de ese Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca. Y, en segundo lugar, la aplicación del artículo 26 del Fondo Europeo Marítimo y Pesquero y de Acuicultura, que es ese que yo mencionaba antes, que puede compensar los costes adicionales que se tengan de forma extraordinaria. Y el resto de temas que son de ámbito nacional nos dicen que son transversales y que habrá que hablarlo con otros departamentos gubernamentales. Por eso, desde aquí hago un llamamiento al presidente del Gobierno y a todos los ministros para que sean sensibles con este sector pesquero y que se puedan poner en marcha esas medidas, aunque sean transversales, para el sector pesquero lo antes posible. Hagan lo antes posible, desde luego. Señor Garat, gracias. Suerte. Un abrazo. Muchísimas gracias. Gracias. Parece increíble, Luis, que no se haya configurado una célula de crisis económica. Yo no sé si con respecto a la guerra, pero con respecto a la economía y a la situación y a arreglar soluciones. No puede ser estar distanciando las soluciones a la semana que viene, dentro de 3 días, a finales de mes. Es decir, bueno, es que como si no hubiera que estar reunidos los principales referentes económicos ya dando soluciones ya. Y hay que recordar a todo esto... A lo mejor podrían aprovechar, ya que están haciendo 2 consejos de ministros a la semana, para tomar alguna decisión, ¿no? Más que ruedas de prensa. Sí, hacer un comité de crisis que esté formado por expertos de verdad y no aquellos que nunca supimos quiénes eran. Y que resuelvan. O si eran, o si existían, o si no. Efectivamente, yo creo que hay que tomar medidas y no se puede seguir postergando la decisión porque, aunque yo creo que ha sido un paso, honestamente, que en esta reunión de presidentes autonómicos que ha habido este fin de semana en La Palma se firmase un acuerdo conjunto, digamos, de presión a Pedro Sánchez para que tome medidas. Creo que es un paso, hay que reconocerlo. No todo siempre es negro, hay veces que es gris muy oscuro y también hay que decirlo, pero creo que tienen que ser ya y no se pueden seguir... Raquel, me gustaría preguntarte sobre el asunto del Partido Popular. Hoy hemos podido leer que en realidad la operación Feijóo se venía trabajando desde hacía un año y que Feijóo ya decía que la situación con Casado era insostenible y que todo esto, lo que ha hecho, todo el acoso a Isabel Díaz Ayuso, lo que ha hecho ha sido precipitar una operación que ya se estaba trabajando desde hacía tiempo. ¿Te parece razonable? Mira, yo como esa información no la he escrito yo, no la puedo suscribir y por lo tanto no puedo decir si eso es verdad o si no. Lo que sí que es cierto es que Feijóo tiene y ha tenido durante los últimos años un peso muy grande dentro del Partido Popular, ha sido el varón al que más se ha escuchado desde Génova y el que más ha importado a nivel territorial por causas obvias de que es un líder que ha conseguido 4 mayorías absolutas y que además lleva mucho tiempo en el poder. Y que tiene mucha más experiencia, por ejemplo, que Pablo Casado. No sé si sus intenciones venían desde hace tanto tiempo, pero bueno, hay que recordar que en las anteriores elecciones primarias ya se habló de que Feijóo se iba a presentar. Y ¿Pero nunca se presentó? No se presentó porque había muchos candidatos, porque no lo consideró, porque prefería estar en Galicia, porque es que en Galicia Feijóo tiene, no digamos un gobierno cómodo, porque al final, bueno, te tienes que enfrentar a nacionalistas, a la izquierda y demás, pero sí que es verdad que tiene una mayoría absoluta, cosa que ahora mismo en el
Congreso de los Diputados va a ser muy difícil conseguir, más que nada por la configuración política que existe ahora mismo. No sé si querría venir, pero lo que sí que está claro es que era el candidato claro que tenía Hablabas la antes, cabeza de todo. hablabas antes del acuerdo, del consenso de Palma. Da la sensación de que hay cierto buen rollo entre Feijóo y Bolaños, entre el Partido Popular y PSOE, y hay una voz discordante que es la de Ayuso. ¿Tú crees que esa voz discordante es discordante de verdad o está pactada? A ver, yo creo que sí que hay una buena sintonía ahora mismo entre el Partido Socialista y el Partido Popular. De hecho, el propio Feijóo tuvo, dentro de esos recesos que se hicieron en la conferencia de presidentes autonómicos del domingo, tuvo pequeñas mini reuniones con Pedro Sánchez, o al menos hicieron apartados para hablar de asuntos de política, y por lo tanto ya Pedro Sánchez le reconocía como el líder de la oposición, sí, y no Pablo Casado. Pero la voz discordante de Ayuso yo creo que la vamos a seguir escuchando. Creo que además es una voz muy sana dentro de un partido, tiene su manera de decir las cosas, y el señor Feijóo a los periodistas nos comentó en La Palma que a él le parecía muy bien, que no todo el mundo decía las cosas de la misma manera, pero que al final él sentía el apoyo de Ayuso y él apoyaba a Ayuso, o sea que también es verdad que entre ellos dos... O sea que todo suma, ¿no? Todo suma. Existe una buena relación. No solo es que todo suma, es que además Isabel Díaz Ayuso no se puede bajar ya de ese caballo. Es decir, Isabel Díaz Ayuso ha llegado donde ha llegado... Me puede rebajar precisamente, sí, pero entonces se quedaría diluida en la política en general. Es decir, yo creo que ella es consciente de que representa un papel, que por eso la votaron, de posicionamiento claro en frente de Pedro Sánchez. Y en este momento tiene frentes abiertos con la ley de educación, con la reforma fiscal, con los inmigrantes ucranianos, que de hecho le hizo el feo el gobierno a Isabel Díaz Ayuso de no avisarles de la llegada a Pozuelo, ni siquiera invitarle a hacerlo todo a sus espaldas, y es evidente que no va a ruir en ningún momento el enfrentamiento porque va con ella y además sabe que es lo que a ella le hace grande. Ya. Estoy totalmente de acuerdo, la verdad. Y además es que hay que tener en cuenta que Ayuso y Pedro Sánchez durante toda la pandemia han mantenido un enfrentamiento muy fuerte entre los dos, un enfrentamiento encarnizado en el que si Ayuso decía una cosa, Sánchez decía lo contrario, y viceversa, y por lo tanto a los dos creo que les interesaba es su perfil político, y es lo que le ha llevado también a... Pero para después que Sánchez hiciera lo que estaba haciendo Ayuso. Exacto, es decir, para copiarle toda la política. Raquel, una última cosa. También hemos leído que Feijóo podría trabajarse en una especie de bicefalia con Pons y Gamarra. Yo creo que es una buena estrategia. Yo creo que Pons y Gamarra están ganando mucho protagonismo ahora mismo. También te digo, Pons no se quiere venir, está muy bien en Europa, nos lo ha comunicado a los periodistas en muchas ocasiones, sí se lo proponen, sí que va a venir. Cuca, al final, es la portavoz del Partido Popular en el Congreso y por lo tanto ya tiene un papel importante, pero quien crea que Feijóo va a compartir poder... Ahora te diré una cosa, ninguno de los dos conocía el pacto de Castilla y León, se enteraron por 7NN. Sí, me acuerdo. Bueno, bien, entonces ante lo más relevante estaban fuera. ¿Eso qué significa? Bueno, significa que es un partido ahora mismo en construcción, Luis. Es que aquí podemos hacer un montón de teorías y de conspiraciones sobre cómo funciona el Partido Popular o no, pero hay que tener en cuenta que quedan todavía 2 o 3 semanas, 3 semanas creo, para la celebración del Congreso, que es el 1 y el 2 de abril, ya no sé ni en qué día vivo, y todavía es un partido en construcción. Tenemos el partido manejado por una gestora, Pablo Casado sigue en Génova y sigue yendo al Congreso de los Diputados a ocupar su despacho como líder de la oposición, el señor Feijóo ya está tomando el papel protagonista y cada frase que diga está completamente analizada, pero ni Feijóo se va a responsabilizar de lo que ha pasado hasta ahora, ni el partido tiene ahora la capacidad de hacer posicionamientos claros a favor de una cosa o de otra. Por lo tanto, pues yo creo que ahí todavía están en construcción y que por decirlo de alguna manera, hay que perdonarles este tipo de... Apasionante lo que se está viviendo en el Partido Popular. La verdad es que sí. Sí, Raquel, muchísimas gracias. Muchas Antonio, gracias. Nosotros volvemos mañana con más información y más análisis. Ya saben que si quieren información con criterio, 7NN es su televisión. Les dejamos con el editorial de Elena Berberana.
Paros, piquetes y marchas de los transportistas se están sucediendo desde anoche por toda España. Agricultores y ganaderos también se han sumado a la huelga organizada por una plataforma de autónomos y pymes casi de forma espontánea, ante el acoso mediante impuestos confiscatorios en los combustibles e hiperregulaciones asfixiantes del presidente socialista, antiobrero y antiespañol, Pedro Sánchez. A estas protestas no se han sumado las grandes organizaciones del sector del transporte. ¿Y por qué ha sido así? Pues porque son terminales compradas por el gobierno. Funcionan como sucursales. Esto es una práctica muy común. Todas aquellas plataformas que pueden suponer un problema para los poderosos, solo hay que regarlas con dinero público para que se callen. ¿O acaso creen que es normal que no se cunden estas protestas cuando el combustible está, debido a los abusos y de los ecotributos, disparado a niveles propios de la crisis del petróleo de los años 70? Pues desde luego que normal no es. Pero vamos a ver cómo funciona la típica trama gubernamental para callar voces disidentes. Una de estas organizaciones es la Confederación Española de Transportes de Mercancías, la CTM. Esta organización ha dicho que no respalda a los transportistas en las manifestaciones, y así con este gráfico van a entender por qué. La Confederación Española de Transporte de Mercancías aglutina, para que ustedes lo sepan, múltiples organizaciones y asociaciones por todo el país. Bien, pues en 2019, según su portal de transparencia, recibió 3 partidas presupuestarias que suman entre todas, como están viendo, 1,5 millones de euros. Eso solo en un año, en 2019. La Confederación no ha actualizado las subvenciones en 2020 y 2021. Así de transparentes son. Sigamos con otra que no secunda la huelga. Es el Comité Nacional de Transportes por Carretera, la CNTC. Este comité, atención, tiene en su haber a las asociaciones más importantes de España del sector del transporte. Prácticamente concentra la gran mayoría. Este comité es un órgano consultivo que funciona de interlocutor entre el gobierno y las asociaciones. Bien, pues este comité del que le estamos hablando prácticamente pertenece al Ministerio de Transportes y, por poner un ejemplo, una de las asociaciones de transportistas que tampoco secunda la huelga y que se encuentra bajo el amparo de este comité es FENADISMER. Esta es una de tantas, la hemos cogido al azar. Bien, pues resulta que también recibe subvenciones de alrededor 200.000 euros al año. ¿Y qué creen que ha dicho FENADISMER sobre el desorbitado precio de la gasolina? ¿Creen que se ha posicionado del lado de los sufridos transportistas que están viendo cómo están en pérdidas? ¿Creen que se han puesto del lado de los que padecen una crisis sin precedentes y que algunos se están viendo abocados a dejar su camión en el garaje, su único medio de vida? Pues por supuesto que no lo han hecho. Los representantes de FENADISMER se desmarcan del paro del transporte y piden respeto para quien trabaje. Será que tienen que seguir llevándose bien con el gobierno para seguir recibiendo esas subvenciones. Y ya, no se lo pierdan en la jornada de hoy, para rematar, Comisiones Obreras y UGT también se han desmarcado y en su línea habitual han dado la espalda a las necesidades de los trabajadores. De hecho, ambos sindicatos, que funcionan también como sucursales al estilo mafioso del gobierno, no han organizado una huelga general en plena crisis económica a Sánchez. Se mantienen de perfil, algo que no hicieron, por cierto, con Mariano Rajoy. Hay que recordar que los sindicatos no han salido a la calle por la gasolina, ni por la luz, ni por ninguno de los costes que están asumiendo los trabajadores, sino que lo que han hecho es salir a la calle por otros motivos. Otros motivos, como pueden ser los de acosar a un niño que solo quería estudiar castellano en las aulas para apoyar la denominada inmersión lingüística obligatoria en catalán. Es así, se han manifestado hoy en Barcelona las Comisiones Obreras y UGT. No olvidemos que estos meses atrás apoyaron también los sindicatos a etarras y los homenajearon. Así que para eso están. Y además, por cierto, a estos despropósitos y desmanes de los sindicatos, amantes de la marisquería, pues a estos despropósitos invitan los contribuyentes españoles, los mismos que ellos no son capaces de defender.